Bienvenidos a todos en esta mañana. Qué glorioso estar juntos. Qué bueno estar juntos. Quiero nuevamente darles a entender que esta tarde están todos invitados para almorzar juntos. Vamos a estar juntos almorzando después de la reunión. Así que este es un tiempo célebre, especial para nosotros este domingo. No solamente tener este tiempo delante de Dios, adorándole y levantándole y recibiendo de su palabra, pero también con fraternidad. Y espero que tú conozcas otras vidas nuevas, otras vidas entre nosotros que visiten, o cualquier vida que no conoces muy bien en la congregación. Acércate, habla con ellos, comparte. Este día es un día lindo para confraternidad, esta hermandad que Dios nos permite. Amén. Quiero invitarles en esta mañana a se llama uno de los menores profetas, es el profeta Sofonías. Así que pueden buscar en sus Biblias Sofonías. Vamos a estar viendo un pasaje de Sofonías en esta mañana. Sofonías, capítulo 2, donde vamos a entrar. Estamos nosotros como iglesia atravesando el libro de Pedro, primera de Pedro, y hemos llegado hasta el tercer capítulo, nos quedan dos más. Y con frecuencia, a través de ese estudio de Pedro, los domingos, también tomamos algunas oportunidades para ver temas asociados a lo que estamos viendo en otras porciones de las Escrituras. Y uno de esos temas que veremos con más detalle en Primera de Pedro tiene que ver con este tema de esta mañana, que es la humildad. Humildad. La humildad es importante, es central a la vida cristiana y ciertamente para todo ser viviente, si quiere ser prudente y tener éxito, aunque muchos no lo consideran así. Pero la humildad es un asunto muy, por decir, difícil agarrar. Es decir, en el momento que reconoces que eres humilde, ya cesaste de ser humilde, ¿no? Es en un sentido como el famoso MA. ¿Sabes lo que es el MA? El mal aliento. Que todos lo notan, pero tú no. Cuando verdaderamente eres humilde, todos lo notan. Cuando eres soberbio, aún más lo notan. Es una de esas cosas que nosotros no podemos producir por nosotros mismos, la humildad. Y aquí en Sofonías hay un tema muy importante, un pasaje muy importante que toca este tema, y lo veremos más adelante en Primera de Pedro donde estamos. Sofonía capítulo 2. Solamente quiero ver un versículo, aunque voy a darle un resumen de este libro de Sofonías, que solamente tiene 3 capítulos en esta mañana, como parte de nuestro tiempo. No va a ser todo por uno de los puntos. Así que Sofonía 2, quiero ver directamente en el capítulo 2, versículo 3, que dice así: buscad a Jehová todos los, aquí está, humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, también es traducido humildad. Buscad humildad. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quiero leerlo otra vez en la versión que tengo, la Biblia de las Américas. Buscad al Señor, vosotros todos humildes de la tierra, ya que habéis cumplido sus juicios. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Buscad el Señor, buscad la humildad, buscad la justicia, y quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. En el libro de Proverbios hay algunos pasajes interesantes acerca de lo que es esto, humildad. Por ejemplo, Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. Antes de la honra viene la humildad. O Proverbios 18:12 que dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es abatamiento, o podemos decir en otra traducción, precede la humildad. O Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la recompensa o la remuneración de la humildad y del Señor y del temor de Jehová. Así que riquezas, honor y vida son recompensa de la humildad.
Y hay muchos otros pasajes que tocan la idea de humildad. Es como una base, como algo que es, no puede ser eliminado, es central. No podemos vivir una vida prudente o buena, ni para afuera ni para adentro, para nosotros mismos, si no hay humildad. Tenemos que entender este pasaje, tenemos que entender lo que esto significa, pero para captar bien este llamado, obviamente aquí, a humillarse, a humildad, tenemos que ver lo primero, y es el mensaje de Sofonías. ¿Por qué está esto aquí en el capítulo 2? En el centro de estos 3 capítulos. En el libro de Sofonías tenemos el recuento de que el rey Josías, uno de los últimos reyes de Israel que intentó cambiar el pueblo de manera real, traerlos a obedecer a Dios, pero para entonces Israel ya se había alejado demasiado de Jehová y le fue muy difícil a Josías atraer el pueblo a rendir cuentas, a servir a Dios nuevamente. En ese tiempo, el profeta Sofonías, el cual estamos ahora leyendo en esta mañana, previó todo lo que vemos en este libro que le había advertido al pueblo que le iba a ocurrir si no tornaban a Jehová, si no se humillaban delante de él en humildad. Así que, en cierto sentido, este libro es un libro de advertencia. Es un llamado a humildad como advertencia, que si no nos humillamos delante de Dios, quizás muchas cosas ocurrirán que no deseamos que ocurran. Es breve este libro, este pequeño profeta, tiene 3 capítulos. El primer capítulo, él habla del día del juicio del Señor sobre su pueblo siendo Israel y Judá. El día del juicio de Dios. En el capítulo 2, donde estamos ahora, no solamente habla del juicio sobre el pueblo de Dios, pero también añade ahora otras naciones. Habla del juicio del Señor sobre las naciones también y sobre su pueblo. Y entonces el capítulo 3, la última parte de este increíble mensaje, se refiere a la esperanza que permanece al otro lado del juicio de Dios. Que hay una esperanza, que el juicio de Dios no es el fin de todo. Que hay una esperanza ahí. Así que más detalladamente el capítulo 1 de Sofonías, él profetiza que la tierra y las instituciones y los líderes de Israel serán tomados por un gran ejército. Él no nos dice cuál es ese ejército. Los miércoles estamos estudiando el libro de Daniel y nosotros sabemos que es el ejército de Babilonia, los babilónicos, y eso está también marcado en Miqueas y Habacuc, otros profetas del mismo tiempo. Pero Sofonías enfatiza el rol de Dios en esto, que Dios va a traer destrucción y juicio, orquestando tanto el levantamiento y la caída de Jerusalén. Dios está trayendo juicio y destrucción a su propio pueblo. Nos enseña el primer capítulo. Y es por esto, en donde estamos ahora en el capítulo 2, que se expresa esta esperanza en el capítulo 2. No que Jerusalén y su conjunto pueden evitar el juicio. No se puede evitar el juicio de Dios, sino que llama a cualquiera que busque al Señor, el que busque al Señor, diciendo que estos conforme a Él serán remanente, el remanente fiel, el cual podrá ser perdonado y llegar al arrepentimiento de lo que han ocurrido y ser salvados, que no tengan que atravesar la gran y repentina destrucción. Esto es lo que vemos en el capítulo 2. Y no solamente dice eso acerca del pueblo de Dios, pero dice eso acerca de las naciones que les rodean. Que hay esperanza para aquellos que buscan a Dios. Hay esperanza para los que se humillan delante de Dios. Por supuesto, humillarse delante de Dios y buscar a Dios lo pone en este versículo 3 que estamos leyendo esta mañana como equivalentes. Buscar a Dios y humillarse delante de Dios los toma como equivalentes en este versículo. Y entonces, después de ver esos primeros 2 capítulos, el tercer capítulo describe
Algo increíble. Y descubrimos por la primera vez que la justicia y el juicio divino de Dios no está buscando destrucción de las personas, sino purificar a las naciones y a su pueblo. El método de Dios en traer juicio y destrucción no era para destrucción, era para purificación. Descubrimos eso en el tercer capítulo. Que la forma que Dios ha puesto delante de su pueblo que le busquen es que le ha puesto aprietos, le ha puesto dificultad, lo ha puesto en una situación donde tienen que o buscar a Dios o sufrir las consecuencias de su pecado, y les dice, pero si sois humildes y buscáis a Dios, quizás, dice nuestro versículo en una forma clara, quizás seréis protegidos del día de la ira del Señor. Eso es lo primero que debemos cantar para entender. Para entender las Escrituras necesitamos tener un concepto del contexto. Y ese es el contexto del versículo 3 del capítulo 2. Esta última sección, hermanos, del capítulo 3, comienza con Dios diciendo que sanará y transformará a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, pero también a las naciones que les rodea. Es decir, el plan de Dios no es solamente para ese pueblo pequeño suyo, sino para todos los idiomas, todos los lenguajes, todas las naciones, todas las culturas, todo el mundo. ¿No? Similar a lo que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Que todas las familias de la tierra serían benditas a través de él, en obedecer a Dios en fe. Así que en cierto sentido él señala la promesa de Dios a Moisés de bendecir las naciones. Pero termina el libro de Sofonías en una celebración, tal como lo que vamos a tener hoy, una comida, un tiempo de alabanza, un tiempo de gloria, un tiempo aún de cántico. Ese pueblo humilde, el que responde a Dios en humildad, es transformado y dice que estará en la presencia de Dios gracias a la misericordia de Dios. Y dice que cantarán y se regocijarán delante de Dios. Y termina diciendo que Dios mismo cantará y se regocijará con ellos. Bueno, yo he oído a muchas personas cantar que creen que pueden cantar. Se engañan. He oído a muchos cantores que ciertamente son increíbles. Pero solamente me puedo imaginar de si oímos a Dios cantar con regocijo sobre su pueblo, que es como culmina Sofonías. Este es un mensaje corto, demuestra el carácter de Dios para con su pueblo. Dios es un Dios celoso por su pueblo. Él quiere que su pueblo sea fiel, puro y santo. Dios es un Dios que está trayendo las condiciones para que busquen genuinamente a su Dios. Y lo está haciendo con el objetivo que los traiga a regocijarse y que su pueblo tenga regocijo y que Dios también se pueda regocijar sobre ellos. El amor de Dios se demuestra a través de esta gran declaración, y también se muestra su justicia. Y Él brinde gozo y seguridad y paz. Esto es lo primero que tenemos que entender, el contexto. El mensaje de Sofonías. Pero lo próximo, amados, regresemos a nuestro texto a leerlo otra vez, versículo 3 del capítulo 2, dice, buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra. ¿Son humildes? Sí. Que habéis cumplido sus juicios. Y entonces buscad la justicia, buscad la humildad, porque quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. El tema central para su pueblo es humillarse. Los humildes deben humillarse más. ¿Noten eso? Él no está diciendo que no hay humildad en su pueblo, pero no hay suficiente humildad en su pueblo. Y aquí pudiéramos añadir una lista de cosas. Hay obediencia en el pueblo de Dios, pero no hay suficiente obediencia. Amén. Hay amor para con Dios y para con otros en el pueblo de Dios, pero no hay suficiente amor para con Dios y para con otros en el pueblo de Dios.
Hay justicia en el pueblo de Dios, pero no hay suficiente justicia. Y ahí podemos añadir todas las cosas. Hay misericordia en el pueblo de Dios. Entre nosotros tenemos misericordia. Pero ¿hay suficiente misericordia? No, extendemos gracia a otros, pero ¿es suficiente gracia? Hay humildad. Los humildes. Buscad al Señor, vosotros todos humildes de la tierra. Buscad justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. El tema central para su pueblo es humillarse, humildad, ser humilde delante de su Dios, buscándole de manera genuina. Ya entre paréntesis de lo que hemos visto, de lo que está pasando en medio del pueblo. Y básicamente, hermanos, nos dice este sabio profeta Sofonías que buscar al Señor es equivalente a buscar la humildad. Y esto es un poquitico interesante porque hay un peligro en buscar la humildad por la humildad, simplemente, por el mismo sentido de ser humildes. No buscamos la humildad para ser humildes y decir, mire qué humilde soy, eso es soberbia. Buscamos la humildad porque es lo que Dios nos ha dicho que busquemos, ser humildes delante de Él, porque Él es Dios y nosotros somos nada a menos que Él haga algo en nuestras vidas. Así que tenemos lo segundo, ¿qué es la humildad? Hablemos de esto un poquito para entenderlo, darle definición. ¿Qué es la humildad? La Biblia describe la humildad como mansedumbre. Jesús dijo, yo soy manso y humilde, seguidme a mí. Mi carga sobre ustedes es pequeña, es leve, seguidme a mí. La humildad nos enseña que es mansedumbre, la ausencia del ego. El ego es yo, lo mío, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi voluntad. Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad, oh Padre. La palabra griega simplemente traduce la idea de humildad en muchos pasajes en el Nuevo Testamento como humildad de mente. Es un estado mental, una forma que pensamos, que honra a Dios, que nos pone a nosotros en el lugar apropiado que busca a Dios. Así que vemos que la humildad es una actitud del corazón, no solo una actitud externa, es una actitud interna también. Y uno puede aparentar humildad, ¿no es cierto? Pero aún sin tener un corazón lleno de humildad, sino un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Y aparentar externamente algo que no es cierto. Jesús enseñó en las bienaventuranzas que los pobres de espíritu tendrán el reino de los cielos, recibirán el reino. Ser pobre en espíritu define esta idea de humildad también. Significa que solo aquellos que tienen o quienes admiten una absoluta necesidad espiritual. Pobres de espíritu es que nosotros necesitamos de Dios. No solamente comida, no solamente salud y bienestar. Necesitamos a Dios en lo más interno de quien somos, en nuestro espíritu. Hay pobreza espiritual cuando hay humildad. Y hay humildad cuando hay pobreza espiritual, cuando entendemos nuestra necesidad de Dios. Los que admiten una absoluta necesidad espiritual son los que heredan la vida eterna. La tierra es de ellos, dice, heredarán la tierra. La humildad es, por decir, un prerequisito para vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos ser creyentes y vivir la vida cristiana sin humildad. Y esto comienza cuando venimos a Cristo y cuando venimos a Él como pecadores. Debemos hacerlo ¿con qué? Con humildad. De nada vale venir a Él y decir, bueno, sí, Señor, yo veo que tú eres el Salvador, que tú eres sabio, eres poderoso. Yo creo que estoy también entre ellos. Yo creo, acéptame, te recibo, me arrepiento de mis pecados. ¿Tú crees que eso asemeja al verdadero arrepentimiento o verdadera humildad?
Jesús habló de esos dos que fueron a predicar, a orar en el templo. Había un hombre muy lleno de sí, decía, Señor, gracias, porque yo no soy como ese pecador. Mientras que el pecador decía, Señor, no soy digno de estar delante de ti, perdóname, Señor, perdóname. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de estos verdaderamente recibió de lo que pedía? Obviamente el que era de pobre espíritu, que reconocía su necesidad. Así que la soberbia el orgullo reconoce nuestra falta de mérito delante de Dios, nuestra total incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, total incapacidad. Y es entonces cuando Él nos ofrece su gracia y su misericordia y la aceptamos en humildad y gratitud, que nos entrega esta vida gloriosa eterna. Y somos entonces llamados a morir a nosotros mismos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Definiendo qué es la humildad, hermanos, es que nos olvidamos de nosotros mismos. Y quiero decir, nunca olvidemos que Él cambió nuestra inutilidad por su valor infinito. Él nos cambió, Él nos dio una nueva vida. Y uno puede ser orgulloso. Mira lo que tengo, mira lo que soy. Tú sabes que hay algunos que están diciendo, yo soy hija del rey, yo soy hijo del rey. Bueno, quizás esas palabras son una verdad y una realidad, pero están dichas en humildad o en orgullo, en soberbia. Somos hijos del rey por su gracia y por su gloria, no lo merecemos. Somos suyos. La vida que ahora vivimos como creyentes, si tú eres creyente en esta mañana, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Esto lo dijo Pablo muy claramente. Ya no vivo yo, el ego lo dejo afuera, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y para no dejar ninguna duda, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una buena pregunta. ¿Tú vives la vida cristiana o Cristo en ti vive esa vida cristiana? ¿Cuál es? Es las dos. Él vive en ti. Ya no vivo yo, significa ya el ego, el que yo era. Ya no, pero yo soy un hijo de Dios. Pablo también dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí, eso es lo que eres. Pero dicen, pero no yo, sino fue la gracia de Dios que operó en mí. Así que reconoce la grandeza de Dios siempre. Y nosotros debemos siempre reconocer, eso es humildad. Dicen, gracias hermano, pero gracias a Dios. ¿No? Me acuerdo de un mensaje que dio un predicador una vez y le vino una ancianita de la iglesia y dijo, pastor, de veras que ese mensaje fue increíble esta mañana. Y el pastor dijo, bueno, gracias. Y la señorita le dijo, bueno, no fue tan bueno. Si tú crees que fuiste tú, yo estaba hablando del mensaje, pero aparentemente tú estás pensando que yo estaba hablando de ti. El ego siempre está ahí presente. Pensando, sí, algo hice yo. Nada somos a lo menos que Dios lo haga, amén. Él es el operador de todo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de lo alto. Él es aquel que hace todo lo que hay. No hay nada que existe sin Él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, para ver, para ser nacido de nuevo, sino también para ser grande. Así que al entrar y ser parte del pueblo de Dios, no es solamente un boleto de entrada, también es la moneda del reino. Los que viven en el reino de Dios son vidas humildes. Y los grandes en el reino de Dios son los más humildes. Jesús enseñó en Mateo 20, mas entre vosotros no seréis así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo. Humildad, servidumbre. Y en este caso Jesús es el modelo. Jesús es el verdadero servidor. ¿Correcto? Él es aquel que hace lo que nadie más puede hacer. Yo no vine para ser servido, sino para servir y entregar mi vida por muchos, dice Jesús. Y Pablo dice en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no haced todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Me gusta como lo declara con tanta simpleza el escritor famoso C.S. Lewis, que escribió varios libros y se han convertido algunos de esos libros en películas. Él lo dice así: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti mismo. ¿Lo puedo decir otra vez? La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Cuando estamos pensando de nosotros, estamos fracasando. Pero cuando estamos pensando de Dios y de otros, estamos en una posición de humildad. Y es interesante que estas dos posiciones, pensar de Dios y pensar de otros, están tan preciosamente alineadas con el primer y segundo mandamiento. Amarás a Dios y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vas a amar a alguien o pensar en alguien, que seas tú, seas tercero o más allá. Pero no primero y no segundo. Primero Dios y después otros. Y finalmente nosotros personalmente. Así que esto es básicamente una definición general, no es muy profunda acerca de lo que es la humildad. Que nos lleva entonces a ver un ejemplo. Quiero ver como tercero un ejemplo de la humildad. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de lo que es humildad. Obviamente el que está sobre todos es nuestro Salvador Jesucristo. Pero quiero ver la vida de uno que era cercano a Cristo. Es más, nació en el mismo tiempo de cuando nació Cristo, que es un primo de Cristo, el cual se llama Juan el Bautista. Y aquí hay un ejemplo de humildad en las Escrituras asombrante, increíble. Pensemos un poquitico en Juan el Bautista por un momento. Este hombre rechazó una vida fácil. Este hombre rechazó una vida fácil a solo estar en el desierto con Dios. Dice las Escrituras que viviendo sin las comodidades de la vida, no comiendo pan y vino y vistiéndose de la ropa más moderna de la era, lino fino, sino como dice Mateo 3:4 y Marcos 1:16 o 1:6. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era las langostas y miel silvestre. Yo no sé si tú puedes tolerar eso por un día, más una semana o años. ¿Por qué hizo esto Juan? Porque él estaba entregado por completo a servir a Dios. Dice la Escritura que fue seguido por miles. Venían de las aldeas y las ciudades, salían a él para ser bautizados. Y él estaba predicando con fuego y con piedras. Arrepentíos o seréis destruidos. Venir humildes a Dios. Dios mira el corazón. Aún le dijo a esos que vinieron, a los fariseos que vinieron a bautizarse. Y dice, no solamente hagan esto, pero manifiesten que es genuino. Den evidencia de obras de arrepentimiento. Porque es muy fácil hacer una cosa externamente. Era un hombre que hablaba con fuego y demandaba con el mismo celo de Dios que vivieran vidas dedicadas a Dios. Y lo podía hacer porque él estaba dedicado a Dios. Dice en Juan 1, versículo 36 al 37. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, este es Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es decir, Juan estaba apuntando
No me sigan a mí, síguenlo a él. En vez de amontonar la multitud que le seguía, estaba achicándolo más y más. No me miren a mí, mírenlo a él. No me siguen a mí, síguenlo a él. Y seguro orgulloso este hombre que sus discípulos estaban siguiendo al verdadero Mesías. Él en primera de Juan va a decir, yo no soy el enviado de Dios. El enviado de Dios es Jesús. Yo soy un pregonero, yo hablo de él. Yo soy el precursor. Yo digo que él viene y los apunto a él, pero yo no soy él. Yo no soy ni aún digno de atar las sandalias de sus pies. Dice en Juan 3, versículo 30 al 35, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este es Juan el Bautista hablando. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Yo soy terrenal. Yo cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oye, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, fue rechazado. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da al Espíritu por medida a este que Dios ha enviado. El Padre ama al Hijo y todas las cosas que entrega, la entrega en las manos de su Hijo. Este es Juan el Bautista hablando. Este predicador, este siervo de Dios, humildemente no estableció su propia iglesia, su propio templo, su propia organización o comunidad de seguidores. Este predicador, este servidor humilde de Dios sufrió las consecuencias de no callar, de declarar la verdad en todo lugar y a todos, sin excepción. El mismo Herodes, hombre de gran poder, líder, tenía temor de Juan, nos dice la Escritura. Le temía. Marcos 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado a prender, había prendido a Juan y le había encargado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. ¿Por qué había él encarcelado a Juan? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías se acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, aquí está, siendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. No lo podía, no le podía hacer mal. Es más, le oía. Y se quedaba muy perplejo. No entendía lo que decía Juan, pero entendía que era la verdad. Y le escuchaba de buena gana, nos dice aquí Marcos 6, versículo 20. Este hombre se encontró encarcelado por un hombre que no lo quería encarcelar, que lo había hecho para proteger a su familiar. Pero también tenía temor de él, porque veía que este hombre no era cualquier hombre, era un hombre justo, era un hombre santo, era un hombre de Dios. Y él no lo quería matar, pero vino el día que tuvo que hacerlo. Lo había encarcelado, le temía, pero Marcos 6, versículo 21 nos dice el resto de la historia. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos, y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Imagínate, hermanos, que los que trajeron a Juan el Bautista a su destrucción fue esa familia, la hija y la madre, ¿no? Que no querían que él simplemente apuntara a su pecado. Ustedes están en pecado. No importa que son príncipes o reyes o tienen poder, son pecadores. Y tú sabes que la mayoría de las vidas que predican y enseñan, no todos, pero muchos, que no lo hacen con esa valentía,
tienen temor de apuntar al pecado, especialmente de los poderosos, por temor que algo ocurra a ellos. Pero Juan el Bautista es un hombre humilde. Él tiene su confianza en Dios. Aún Jesús da testimonio de Juan el Bautista. En Mateo 11 y en Lucas 7 dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entre los hombres nacidos de mujer no hay nadie como este hombre. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Increíble declaración de Cristo. Es decir, si no tienes más justicia que ellos, no puedes entrar en el reino. Si no tienes más humildad que ellos, no eres parte del reino. La humildad aquí no es algo a niveles. Bueno, yo tengo un poquitico, tú tienes un poquitico más. La humildad, hermanos, que Dios honra, esa humildad que es máxima. Que nosotros decimos: Señor, solo tú y nadie más. A ti honro y a ti glorifico y a ti exalto. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, pecadores por naturaleza, aún después de ser salvos, tenemos una tendencia horrible de lo que se llama falsa humildad. La falsa humildad se acompaña por una forma de virtud hipócrita. Decimos que estamos bien, pensamos que estamos bien, estamos convencidos que estamos bien, estamos requete mal. Es una insinceridad interna que se practica para obtener la aprobación de los demás y la aprobación de uno mismo. Es una falsa humildad y todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando, porque es nato para nosotros. Es naturaleza, somos falsos cuando viene humildad. Pero Dios está demandando aquí en Sofonías humildad genuina y auténtica, real. La falsa humildad hace que una persona parezca y aún suene humilde, pero es una máscara, un corazón lleno de orgullo. No es real. La falsa humildad, hermanos, es un contraste contra la humildad genuina. Porque la humildad genuina es caracterizada por la confianza en Dios. La humildad genuina está caracterizada, es una actitud que sirve a los demás. Y que Juan el Bautista le diga a Herodes: esa no puede ser tu esposa porque es la esposa de otros. Es tu hermana, no puede ser así. Esto es horrendo. Era para su bien. Era una humildad sincera que pensaba en lo bueno del otro. No en lo que me pudiera ocurrir a mí por mostrarlo, decirlo, sino lo que le pudiera ocurrir a él si sigue esa secuencia de pecado. Así que la humildad verdadera nos llama a cuentas, a nosotros mismos y para con otros. Pero la falsa humildad es egocéntrica. La falsa humildad busca fines personales, mientras que la verdadera humildad se orienta en la gloria de Dios, que Él sea visto, que Él sea honrado, que su justicia sea en toda la tierra. Y también busca el bien del prójimo, que otros también conozcan. Y por supuesto, esto es lo que está haciendo aquí Sofonías en el capítulo 2, versículo 3. Pueblo, buscad a Dios mientras que hay tiempo. Pueblo, ustedes son humildes, pero no humilde suficiente. Pueblo, busca la justicia, busca la humildad y quizás Dios tenga misericordia de vuestras vidas. Pero hermanos, es soberbia suponer que podemos estar bien con Dios gracias a nuestro esfuerzo y lo que hacemos y cómo aparentamos que somos, aún llegando a convencernos a nosotros mismos. Y también, hermanos, es imposible santificarnos a nosotros solos con nuestros propios esfuerzos. Y este es el método y el propósito de Dios en Sofonías, de traer pureza, genuinidad, santidad de corazón a su pueblo. Porque entonces va a haber regocijo. Amén. Entonces sí va a haber verdadero gozo. Entonces el pueblo se regocijará, y no solamente el pueblo, pero Dios se regocijará sobre ellos. Así que el camino hacia el verdadero crecimiento en humildad verdadera, hermanos, es andar por el Espíritu, es seguir lo que Dios dice,
enfocarse en lo que el Espíritu desea y buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Señor, te busco. Te busco no por lo que yo quiero para mí, sino lo que tú quieres para mí. Es una gran diferencia eso. La mayoría de las oraciones son lo que yo quiero. Señor, dame esto, dame esto. Señor, cambia esto. Señor, ayúdame en esto. Cuando la oración debe ser, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Muéstrame lo que tú quieres porque eso es lo que yo quiero querer. Enséñame tu voluntad porque yo, Señor, quiero tu voluntad. Señor, yo veo que mi voluntad, aunque parezca tan buena para mí y que no sea ni aún mala en ningún sentido general, pero porque no es tu voluntad, es menos que tu voluntad y no es buena. Quiero tu voluntad, quiero lo que tú quieres. No quiero vivir para mí, Señor, quiero vivir para ti. No quiero servirme a mí, quiero servirte a ti y consecuentemente servir a otros. Porque tú me llamas a no solamente amarte a ti, pero amar a otros con el mismo amor que me amo a mí mismo. Pasos prácticos para el crecimiento en la humildad espiritual, hermanos, son nutrirse de la palabra de Dios. Ella, y lo que leemos en esta mañana, nos está enseñando la diferencia entre la humildad falsa y la humildad humana, como nosotros vivimos y pensamos, y lo que Dios dice, y lo que Dios quiere, y lo que Dios busca. Y a aquel extremo Dios está listo para buscarlo, de entregar a su propio pueblo a destrucción repentina, para que entiendan que no han buscado a Dios como deben buscarlo. Pasos prácticos para el crecimiento de humildad espiritual, hermanos, es atender reuniones como estas donde hay predicación bíblica sólida. Eso es mi intento, mi determinación, que no predique lo que yo quiero, lo que yo pienso, que la palabra de Dios siempre sea central. Es lo que es una iglesia, una comunidad. Dios da pastores a la iglesia conforme a ¿qué? Su beneplácito. Lo que Él quiere. Él es aquel que cuida de sus ovejas. Yo no busqué ese pastor. Perdón, estoy ya hablando muy soberbio porque debo ser humilde, ¿no es cierto? Yo no soy nadie. ¿Quién de nosotros merece estar en este púlpito y hablar la palabra de Dios? Nadie. Pero qué grande es nuestro Dios que nos ama de tal manera que en toda nuestra vida como creyentes siempre ha dado vidas a nuestras vidas para cuidarnos, para protegernos, para amarnos. Que no solamente se paran delante del púlpito, pero en cualquier momento, en cualquier hora tú los llamas y ahí están. Porque esos son pastores, cuidan de las ovejas. Y Él da pastores según su corazón. ¿Se acuerdan con el gran siervo David que Dios lo miró y dijo, no, ¿por qué no escoges otros? Dijeron, ¿y por qué él es el más pequeño? Porque Dios no mira lo exterior. Dios mira el corazón. Pero para que no pensemos que David tenía un corazón especial, entendamos que Dios había formado el corazón de David. Dios había llevado a David a situaciones para que David conociera a su Dios. Y a ser formado, Dios entonces usa a David en una forma gloriosa entre su pueblo. Vivir tu vida entre una comunidad de creyentes es otro paso práctico. No vivas solo. No lo hagas solo, no vivas una vida sin comunidad. No vengas a la iglesia y te vayas a la iglesia sin ser parte de la iglesia. Forma una parte de la comunidad. Ven a las reuniones, conoce a otros, comparte tu vida. Seas útil en ayudar a otros y ser ayudado por otros. Porque vivir tu vida entre una comunidad de creyentes que te acompaña, que te anima, que te ayuda a vivir piadosamente, auténticamente, es crucial. De otra manera vivimos nosotros pensando que somos buenos, cuando todo lo opuesto es la realidad. Necesitamos vidas que nos apuntan. ¿Sabe que una persona que hacía esto muy bien en mi vida, cuando era joven, era mi madre? Con una mirada ya yo sabía que había fracasado. ¿Sabe que las madres tienen esta capacidad? A cualquier persona yo podía engañar, pero cuando yo decía algo, mi mamá con una mirada, como si yo te conozco, mosco. Él me lo decía mucho, yo te tuve en el vientre 9 meses. Yo sé quién tú eres, amado. Tú no me engañas a mí. Yo sé lo que dicen tus palabras, pero yo sé que hay más. Y así es lo que Dios hace. Él nos da vidas que nos cuidan y nos aman. Y no son los pastores solamente, Él es rebaño. Tú tienes vidas aquí que te aman, que quieren el bien para tu vida. Y tenemos que ser suficientemente humildes para amarlos y decirle, mira hermano, hermana, ten cuidado con esto me preocupa.
Y que nosotros seamos suficientemente humildes y decir, hermano, gracias por ese consejo. Yo sé que yo no quiero hacer eso, no quiero caer en eso, no tengo intención de eso. Pero cuando tú me lo recuerdas, eso me ayuda a mí a pensar mejor de lo que debo hacer y cuidarme más. Pero cuando desconectamos de esa comunidad, inmediatamente el enemigo se aprovecha. Tú estás bien, tú no necesitas la iglesia. Tú no necesitas, mira, empieza a visitar la iglesia cada 2 semanas, y después cada 4, y después cada mes, después cada solamente temporada, cuando hay una fiesta, cuando hay una comida. Pero no te preocupes del resto, porque ellos te necesitan a ti, pero tú no lo necesitas a ellos. Eso no es cierto. Nosotros necesitamos la comunidad de creyentes. Son pasos prácticos. Aquí quiero terminar entonces finalmente, hermanos, regresando a nuestro texto para ver cómo este texto de Sofonías nos habla de algo muy importante. El centro. Estamos llegando ahora a lo más nativo de este texto. Otra vez digo que el tema central para su pueblo de Dios en este libro es humillarse, humildad, ser humildes delante de su Dios, buscando a Dios de manera genuina. Y básicamente hace equivalente entre buscar al Señor y buscar la humildad. Así que terminamos aquí con esto. Buscad la humildad. Buscad la humildad. No es una sugerencia, no es una observación, no es un comentario, no es una descripción de algo. Es un mandamiento, es un mandato. Y del púlpito aquí de Monte Sión esta mañana quiero darte este mandato. Busca a Jehová. Búscalo. No simplemente oigas de Él, sepa que Él existe, ven a la iglesia. Busca a Jehová genuinamente. Esta vida en cual vivimos, hermano, tiene muchos caminos y cada persona debe elegir cómo camina y cómo anda, con cuidado. Quienes deciden seguir a Cristo, y aquí estamos nosotros, pronto tendremos oportunidades para ser y ver lo más crudo de este mundo, la verdad de este mundo tal como es. Porque es fácil vivir en este mundo sin andar con Cristo, te lo digo. Fácil porque puedes ignorar la verdad. Puedes vivir no viendo lo que no quieres ver. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te acercas a la luz que es Cristo, tú ahora vas a ver la cruda verdad de esta vida y aún así ser preservado por Dios. Tú puedes ver a los que dicen creer, vivir algo menos de aquello que deben vivir. Como dicen que dicen, pero no hacen como deben. La crítica principal que Jesús tenía acerca de los fariseos. Haz como dicen, pero no como hacen, porque lo que hacen es falso. Afuera parecen ser muchos, por adentro son llenos de huesos secos, son sepulcros. Ver a los que dicen creer es crudo, y ver que algunos de ellos no actúan como deben y dicen creer es peor. La palabra describe que no todos los que dicen Señor, Señor son sus seguidores, ¿es cierto? La palabra enseña que debemos observar la profunda falta de nuestros propios corazones. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor, y solamente el Señor conoce el corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Esto es buscar al Señor. Esto es buscar la humildad. Dios sabe nuestra pecaminosidad, aun cuando nosotros no lo sabemos. Quiero decir aquí abiertamente, todos nosotros somos pecadores, sin excepción. El asunto no es si tú eres pecador o no. El asunto es que eres pecador. Y lo más importante es que tú vas a pecar si tú no haces esto. Con seguridad. Si no buscas a Dios y no buscas la humildad, caerás. Es una palabra prevención aquí de Sofonías al pueblo de Dios.
Y Dios sabe y trata con todo eso, porque Dios es soberano y glorioso, y Él lo hace con sabiduría, sin fallo. Él sabe cómo cuidar de su pueblo. Y amados, no se permite caminar junto a la verdad y no ver la luz que derrama sobre todo asunto. Cuando Dios camina contigo y tú empiezas a andar con Dios, tú empiezas a ver cosas que antes no habías visto y que quizás no quieres ver. Pero para aquellos que rehúsan seguir de la manera genuina que Dios los llama, con humildad, evitan esa verdad, no quieren ver las cosas, quieren que todo sea color de rosa. Ellos buscan consuelo en cosas externas, en cosas distintas. Buscan en cosas que no proporcionan el consuelo, el bienestar y el gozo. Reciben juicio y sufren una gran pérdida. Y, Sofonías está hablando de esa realidad. Si no buscan a Jehová y si no buscan la humildad, caerán. Pero si buscan, Dios quizás haga una obra en sus corazones. Vamos a leerlo brevemente, aquí terminado. Sofonías 3, versículo 1 al 2. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. O versículo 7 del capítulo 3, Dios dice, yo dije, ciertamente me temerán, recibirán corrección y no serán destruidas sus moradas según todo aquello por lo cual los castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Amados, te recomiendo en esta mañana, camina con el Señor, busca al Señor, deja que Él decida tu destino, deja que Él guíe tu vida. No busques tu voluntad, busca la voluntad de Dios. Humíllate delante de tu Dios. Hay muchos otros pasajes que dicen esta verdad. El que se humilla será levantado, porque el que se levanta será humillado. Dios dio mayor gracia a los que se humillan, al humilde. No, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y serás levantado en el debido tiempo. No dice humillarte delante de otros, pero humíllate delante de Dios. Y quiero decirte un secreto, el que se humilla delante de Dios va a sufrir de humillación delante de otros, porque otros no van a entender lo que es humillarse delante de este Dios. No vivimos para nuestros derechos, lo que nosotros queremos. Pero yo tengo derecho, ¿cómo me vas a hablar así? No tengo ningún derecho. Si se lo hicieron a Él, nos lo harán a nosotros. O versículo 11, en aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Esta es la obra gloriosa de Dios, el restaurar. Sofonías 3:11. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más se ensorbecerás en mi santo monte. Él remueve la soberbia. Yo quitaré de en medio de ti aquello que es tu veneno. ¿Cómo? Cuando nos humillamos delante de Él. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras en que te rebelaste contra mí. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios, ¿es cierto o no? Lo más triste es que ahora podemos estar ahora como pueblo de Dios y todavía estar en soberbia. No me toques, yo soy hijo de Dios. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo soy pastor, yo sé de lo que estoy hablando. No. El único que tiene palabras es Dios. La palabra misma dice que el que cree que conoce algo todavía no lo conoce como debe conocerlo. No, el dominio, el poder y la sabiduría le pertenece a Dios. No, el principio de la sabiduría es temor de Dios, es humillarse delante de Dios. Sofonías 3:12, y daré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Este es ese grupo remanente apartado por Dios que Él ha trabajado en ellos. Dios nos conceda ser ese pueblo que ciertamente vive así. Porque en ese día Jesús mismo dijo, muchos dirán, Señor, Señor, hicimos esto y lo otro en tu nombre.
Y dicen, no, apartados de mí, porque yo nunca os conocí. Señor, ¿cómo es posible que nunca fueron conocidos por ti? Porque ellos estaban andando en soberbia. Porque ellos pensaban que podían hacer esto y lo otro y lo otro. Pensando que de esa manera servían a su Dios, pero estaban sirviéndose a sí mismos. Estaban honrándose a sí mismos. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Sofonías: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se encontrará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Estos son los que viven en paz. Estos son como aquel Pablo que está también en cárcel, como se encontró Juan el Bautista, diciendo regocijaos y regocijaos. Y digo repetidamente, no me canso de decir, gozaos en el Señor, porque en Él tenemos todo. Una cárcel no me evita que yo pueda predicar y enseñar de Dios, dice Pablo. Es más, estoy tan gozoso que ahora que estoy encarcelado, muchos más están predicando. Porque ven mi condición y se han levantado. Tienen de nuevo ahora para hacerlo. Pues Dios ha trabajado en sus corazones a través de estas situaciones difíciles. Dios ha despertado en ellos fidelidad y confianza en Dios. Eso requiere humildad. Y finalmente termina este libro diciendo en los últimos versículos, del 14 al 17, canta, oh hija de Sión. Dios te ha cambiado. Dios te ha transformado. Canta. Da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Y si eso no fuera suficiente, el versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Sobre ti con alegría callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Me recuerda esas palabras de Jesús hablando de aquellos que fueron fieles con lo que Él le había dado. Y le responde, bien, buen siervo fiel, entra en el reposo y el gozo de tu Señor. Si en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Venga reposo, venga descanso. Hermano, no seas engañado en este mundo y en esta situación de este mundo. Estamos rodeados de tantas circunstancias. Aquí no es donde está el verdadero último gozo. Aquí sí hay gozo para los que aman a Dios, los que siguen a Dios. Regocijaos. Pero el máximo gozo es cuando lleguemos a su presencia y Él puede decirnos todo aquello que tú hiciste mal, todos tus errores, todos tus fracasos, todas tus injusticias, yo las he cubierto todas. Yo he sanado todas tus dolencias. Yo he removido ese corazón duro, te he dado un corazón suave. Removí ese ego y esa soberbia. Y en su lugar he puesto un corazón humilde que me honra, que me ama. Gózate por lo que yo he hecho, no por lo que tú pudieras haber hecho porque no era suficiente. Lo que yo he hecho es todo. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Todos los humildes de la tierra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego le levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que te clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, te buscaré. Oh Jehová, no partes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y enséñame, Dios, oh Jehová, tus caminos. Guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y termina diciendo a todos nosotros, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Padre, tu palabra nos inclina, nos empuja, nos atrae. Con cuerdas de amor, Señor, tú nos llamas a humillarnos delante de ti. Esto no se puede hacer aquí externamente. Esto no se puede hacer, Señor, de una manera falsa porque tú conoces el corazón. Pero yo te pido, Señor, que tú nos des a nosotros, pueblo tuyo, adquirido por tu gracia, ese corazón que va de humildad en mayor humildad. Que se humilla delante de su Rey, de su Salvador, de su Señor, todos los días, constantemente. Que no mira a sí mismo como suficiente, sino mira a ti como el todo de su vida. No es que te necesitamos, Padre, es obvio que te necesitamos. Es que no sabemos cuánto te necesitamos. Ese es nuestro problema principal. No entendemos la maldad que tenemos. Nuestra enfermedad es crónica. A lo menos que tú, Señor, nos toques y nos cambies. Tenemos que buscarte a ti. Tenemos que humillarte delante de ti. Tú eres el único que conoces y sabes y puedes. Nadie más puede. Nadie más sabe. Nadie más es sabio y poderoso. Nadie más salva. El único que nos puede salvar eres tú y necesitamos tu salvación. La tenemos por tu amor y tu gracia y tu misericordia, pero la necesitamos, quizás más hoy que nunca, porque vivimos en un mundo oscuro. Necesitamos de ti, Señor, porque vemos un mundo que está lleno de enemigos que nos quieren atropelar, destruir, pero nosotros somos pueblo tuyo, adquirido tuyo, Señor, comprado con un precio de sangre. Somos salvos porque Cristo fue a la cruz de Calvario. Él nos rescató a nosotros, de nosotros mismos. Él no pagó el pecado de otros por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Mis pecados colgaron en la cruz. Pasados, presentes y futuros, todavía tengo vida, todavía pecaré. Pero tú has sido más que noble y suficiente para pagar por todas mis faltas, para pagar por todos mis pecados, para lavarme, para llevarme a pureza. Y tu petición es que te busque, que no viva en desorden, que me humille delante de mi Dios. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo a hacer esto. Y que hagamos aquellas cosas prácticas que eso requiere, que es buscarte cada día, que es entrar en tu presencia regularmente, Señor. Es vivir en la confraternidad, hermanos. Es dar cuentas los unos a los otros. Es amar los unos a los otros, servir los unos a los otros, entregarnos los unos por los otros. Estar presente en cualquier necesidad. Ser aquellos que animan a sus hermanos, que animan a sus hermanas, aquellos que protegen a los que están alrededor de ellos con tu palabra, con tu verdad, que declaran la verdad no para decir mira lo que sé o lo que tengo, sino para decir esto es lo que todos necesitamos, la palabra de Dios. La verdad transforma el alma, convierte el corazón. La verdad es esa obra gloriosa de Dios en transformarnos. La verdad es más que un acontecimiento, una idea, es una persona. Necesitamos a Cristo y tú nos has dado a Cristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu escritura, Señor. Que pueda ser dicho de nosotros que fuimos como David, un hombre con un corazón según el corazón de Dios, un hombre que quería servir a Dios. Vamos a fracasar, todos hacemos errores, pero es como tornamos a ti que hace toda la diferencia. Y te pedimos eso de todo tu pueblo, Padre. Ayúdanos a hacer vidas
que constantemente te buscamos. Cuídanos de caídas, cuídanos de errores, Señor, sí, protégenos. Pero sabemos que aun cuando pecamos tenemos un abogado, y eres tú. Gracias, Señor, cuida de tu pueblo, cuida de todos nosotros. Haz de nosotros una manada gloriosa que te glorifica y te exalta, y que muchos vengan, Señor, aquí a recibir cobertura de tu palabra, de tu presencia, y que podamos ser servidores de muchos. Crece esta iglesia, profundizando esta iglesia en humildad. Crece esta iglesia, Señor, haciéndola notoria por su amor por otros y por Dios. Crece esta iglesia siendo fiel a tus grandes mandamientos y fiel a su Dios. Crece esta iglesia porque te busca y porque se humilla delante de ti. Esto pedimos juntos en esta mañana, consciente que esto es lo que tú nos pides en tus escrituras. Buscad a Jehová, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Vamos a entregarle a Él el honor y la honra que Él merece en cántico, en alabanza en esta mañana.